un saludo a todos los que nos visitan. Saludo a todos los que están aquí. Bienvenidos sean todos en el nombre del Señor y un saludo a mi mamá. Me acordé de mi mamá porque cuando Edwin dijo todo mi nombre con apellidos, decía mi mamá algo así, ya estaba seria la cosa. Pero bueno, estamos contentos, hermanos. Dice la palabra de Dios que hasta aquí Él nos ha ayudado. Bueno, así decía el pueblo de Israel. ¿Cuántos lo pueden decir? Dentro de 1 hora, 41 minutos más o menos, 44 minutos, vamos a recibir el año. Y es motivo de, no dentro de 1 hora, ¿verdad? No, hombre, 44 ya. Entonces ya nos queda menos tiempo de este 2020. Y aprovechando el fin de año, ¿verdad? Vamos a hacer la reflexión de fin de año, si Dios nos permite. Es un cambio muy esperado por muchos. Yo no sé por qué creen que el año tiene que ver con las circunstancias, pero quieren ya deshacerse del 2020. Bueno, pues que sirva de algo eso, ¿no? Que vamos a cambiar de año, porque realmente es la voluntad de Dios que cambiemos. ¿Sabes? La voluntad de Dios es que estemos en constante cambio. Que Dios nos hable hoy. Que Dios nos permita tener un consejo que nos sirva para que estemos despiertos a lo que Dios quiere hacer en este próximo año 2021. Romanos 12 dice que cambiemos. Y el primer punto es, aprovecha el cambio. Estamos en fin de año y estamos por cambiar de año, ¿no? Entonces el primer punto número 1, nomás son 3 puntos, ¿ok? Rapidito. Aprovecha el cambio, que te sirva, que cambiaste, que te sirva que entraste o que vas a entrar en una nueva etapa. La palabra de Dios dice en Romanos 12, capítulo 1, y lo sabemos, lo hemos leído, lo hemos recomendado, y quiero que lo leamos juntos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y dice en Romanos 12, 1 y 2, y vamos a leer la traducción en lenguaje actual. Creo que es esa, ¿no? Sí, no tiene. Bueno, dice: así que hermanos, creo que es la Reina Valera. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. En la otra versión dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno? A pesar de lo que pasó, ¿tú crees que Dios ha sido bueno? Gloria a Dios por esta iglesia, qué hermosa iglesia tengo. Bueno, no es mía, es del Señor, pero aquí el pastor es el Señor y Él me puso ahí para representarlo, ¿no? Como pastor. Dios es tan bueno con ustedes, dice. Les ruego que por eso se dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, así es como se le debe de adorar diariamente. Y dice el versículo 2: y ya no vivan ya como vive todo el mundo. No hagas lo que hace todo el mundo, sé diferente. Preséntate tú. Dice que cambie tu manera de ser, tu manera de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno y agradable y perfecto. Todas las cosas que vayas a hacer, piensa, ¿es bueno? ¿Es agradable? ¿Sirve a Dios? Y si es así, hazlo. Si no, no lo hagas. Detente, ora más, pide consejo más, ve con tus autoridades y Dios nos va a ayudar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener, Señor, entregar este año, Señor, como tú quieres que lo entreguemos, dándote gracias y renovando nuestro compromiso contigo. Que nuestro compromiso sea serio, que nuestro cambio sea provechoso, que nuestro estar aquí pensando, Señor, en qué agradarte, en qué propósito tener para el siguiente año, sea de provecho espiritual, porque sabemos que si es así, será de provecho material, espiritual, físico y material, y hasta tendremos salud. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos por esta reflexión en el nombre de Cristo. Amén. Puede tomar asiento.
Qué año, ¿verdad? En este año se prohibieron los apretones de manos, los abrazos, los besos, las conversaciones cercanas, el poder acercarme a ti, el poder salir juntos, el poder tener cumpleaños, quinceañeras, bodas, como se solía hacer. Y si acaso nos casamos o se casó alguien, fue con cupo limitado, ¿no? Así que si en este año hubo bodas y no le invitaron, no se sienta ofendido. Yo fui a una boda donde estaba el papá, la mamá, los 2 hermanos de cada familia y los novios, obviamente. Y ¿sabes qué? Se casaron igual. Pero definitivamente que el coronavirus cambió la forma de relacionarnos. En enero surgió el primer caso y ahorita llevamos 318,000 muertos y millones de casos. En las primeras vacunas vemos la luz, pero parece que es una luz muy pequeña, donde tendremos nosotros que seguir cuidándonos y seguir orando y seguir creciendo en las cosas que Dios quiere enseñarnos. Espiritualmente también ha cambiado mucha gente. La palabra de Dios se está cumpliendo porque esto es algo de los últimos tiempos y la palabra de Dios dice en los últimos tiempos, y ahora nos da más sentido aquella frase de Apocalipsis que también lo dice en otras partes proféticas de la palabra, cuando dice: el que es malo que siga siendo más malo, y el que es bueno que siga siendo más bueno, el que es cristiano que siga santificándose más. Y el que no era, el que andaba entre azul y buenas noches, así dicen, ¿verdad? El que andaba carnal, el que no estaba decidido, tendrá que decidirse con todo esto. Y por eso es que necesitamos que este cambio realmente sea un cambio espiritual, que te defina. Muchos por dejar de venir a la iglesia se enfriaron. Muchos creyeron que podían buscar a Dios a su manera y dejar el esquema tan claro en la palabra de Dios que dice que tenemos que tener una iglesia, que tenemos que tener un pastor. Y empezaron a ver en la internet diferentes cosas y a edificarse, entre comillas, a su manera, buscando lo que ellos querían tener. Y cuando no, obviamente cuando no te gusta un mensaje, pues le puedes cambiar. Cosa que no pasa en la iglesia, cosa que no te pasa en la casa donde una buena madre te sirve el brócoli. Hay unos que les gusta mucho el brócoli y no me entienden. Que te tienes que comer todo lo que mamá dice porque sabe que un alimento balanceado es así, debe de ser. Pero muchos cambiaron, aprovecharon esto para enfriarse. Muchos diezman online y con las aplicaciones, lo cual me parece muy cómodo para mí, para todos creo que es muy cómodo, no usar dinero, mandar de eso, pero los que lo hacen no es que esté mal, sino que el problema es cuando tú lo haces y crees que con eso ya cumpliste con Dios. Dios no quiere tu diezmo, Dios quiere tu vida. Dios quiere tu tiempo, Dios quiere tu devoción, Dios quiere que este cambio, enfrentar todas estas situaciones te lleven a una madurez tal que no tenga que llevarte a alguien de la mano, sino que tú solo entiendas, a lo mejor ya no tengo la oportunidad o no tuve en este año la oportunidad. Yo pienso que Dios va a permitir que pronto estemos normalmente otra vez. Algunos dicen va a ser hasta el 2022, yo creo que en el 2021 se puede dar que ya seamos otra vez personas normales, que se saluden normalmente, que estemos en reuniones. Pero sabes, como tú dices, como el anciano dijo, Dios nos dio cosas que no merecemos y no nos merecemos lo que Dios hizo. Dios, ¿sabes qué hizo este año?
a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que pasaban, a pesar de las muertes, a pesar de las enfermedades, a pesar de la ausencia de muchos trabajos y de muchas cosas, en esta iglesia de MCI Austin, Dios se las arregló para bendecirnos. Y Dios nos bendijo. Y cualquiera que sea tu cambio, tendrá que ser una reflexión el día de hoy de todo lo que perdimos y no le dábamos gracias a Dios por poder reunirnos tal vez. No le dábamos gracias a Dios por tener una convivencia o varias FCs, porque me acuerdo que nos juntábamos de repente varias y todos en esa casa. Y alguien me dijo alguna vez, bueno, podemos seguir reuniéndonos y dejar los carros lejos de las casas y como quiera nos vamos metiendo todos para que nadie nos vaya a denunciar que estamos ahí los hermanos reunidos. Y fue cuando Dios nos dio el Zoom, Dios nos dio, bueno, ya estaba, pero nos dio la capacidad de reunirnos en línea y seguimos adelante, ¿no? Dios arregla las cosas para que podamos hacerlo, cumplir con la ley y estar bien. El problema no es la pandemia, las circunstancias, lo que pasa. El problema surge en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón no busca a Dios sinceramente, cuando nuestro corazón no es sensible al plan que Dios tiene para nosotros, porque los mismos versículos que Dios nos va a bendecir en el 2021, ¿sabes? Estaban en el 2019 y se podían predicar hace un año a esta hora, para el año 2020. Pero a veces cuando enfrentamos situaciones que no esperábamos, dudamos. Nos pescan fuera de base y nos hacen tambalearnos, algunos hasta nos caemos, pero tenemos que entender que Dios está sobre todas esas cosas, sobre todos los problemas, sobre todas las circunstancias, y la prueba es que tú estás aquí y allá adentro hay bastante comida. Y yo quiero que si te vas a ir a tu casa y quieres llevarle a alguien, pues al rato te pones de acuerdo con las personas adecuadas, ¿no? Ya saben quién manda aquí en la iglesia, ¿verdad? La hermana Lupita. No, no es cierto. El Señor manda aquí. Pero como quiera, pregúntale a Lupita. Si no te quiere dar comida, entonces ya vienes conmigo y juntos le decimos qué le pasa a Lupita. Pero lo que quiero decir con esto es que hay bendición o no. Hay bendición. No abunda la bendición, sobreabunda en tu casa, en salud, en situaciones que tenemos todavía y que tenemos que aprender a darle gracias a Dios. ¿Cuántos le daban gracias a Dios por poder respirar? Muchas veces se los dije en muchas predicaciones desde que tengo memoria de que predico en Austin, y les decía, háganle así. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios? Porque es gratis. A lo mejor no tenía sentido, pero este año tomó mucho sentido, ¿no? Porque a veces hoy fui, todavía no me acostumbro, hoy fui al Walmart y me detuvo la persona de la entrada y yo dije, pues ¿qué le pasa? O sea, soy ciudadano de los Estados Unidos, ¿por qué me detiene? Y me dice, señor, la mascarilla. Y yo nomás le dice, ay, perdón, gracias. Y donde voy así vi la lluvia y dije, gloria a Dios, ¿verdad? Porque cuando vine estaba el chipi chipi, pero empezó a llover. Y antes de ir, tuvo misericordia de mí, me dice, aquí tengo unas mascarillas. Y me dio una nuevecita, ¿no? Yo creo que le faltó decirme, no le vayas a decir a nadie. Eso es un secreto entre nosotros. Todavía no te acostumbras a todo lo bueno que teníamos y que perdimos. Y no le damos gracias a Dios, gracias, una de las diaconisas más hermosas del universo. Y tenemos que fortalecernos en Dios, tenemos que entender que el plan de Dios para nosotros no depende de circunstancias, no depende de años, no depende de lo que pase, sino depende de ti y de mí. Depende de que en medio de tanta necesidad o en medio de tanta abundancia, como lo quieras ver, porque algunos dicen no hay necesidad. Bueno, habrá necesidad o habrá abundancia, Dios es el mismo
Y el amor que Dios nos provee es el mismo que nosotros tenemos que proveer. La esperanza que Dios nos provee es para lo que estamos aquí viviendo. En medio de la circunstancia que sea, tú vives para proveer esperanza, para proveer fe, para dar ánimo. Aquí no se puede decir, qué bárbaro, qué bueno que se fue el año, ojalá que el otro no sea peor. Eso es derrotista. Eso es personas que no entienden. Personas que no son cristianas o a lo mejor lo son de nombre, pero el punto número dos que quiero decirte hoy es que tenemos que practicar un cristianismo verdadero. Tenemos que decir que somos cristianos y ser cristianos. Que ese decir de nosotros, que esas propuestas que hoy te haces para el próximo año, que esas metas que hoy dices, en este año ahora sí voy a lograr esto, tantas cosas que dejamos pendientes el 2020, para que sean de bendición, para que sean prácticas, para que nos hagan llamarnos cristianos, tendrán que tener mucho que ver con la voluntad de Dios para mi vida. Y para eso yo tengo que ser un cristiano espiritual que escuche la voz de Dios y que sepa lo que Dios quiere para mí y lo que no quiere para mí. Habrá gustos, habrá cosas, habrá placeres, habrá deseos que yo tengo que dejar. Si quiero ser cristiano, si quiero servir a Dios, si quiero llamarme cristiano y serlo de verdad. Y que todos puedan ver en mí a Cristo Jesús. Y que ya no viva yo, pero que Cristo vive en mí en cada circunstancia que yo enfrente, buena o mala. Porque hay un propósito de Él en cada cosa que tú vas a vivir, en cada día que tú vas a vivir. Perdón. Aprendemos de circunstancias difíciles. Y tenemos que atrevernos a ser cristianos. Yo sé que Dios le dio palabra a varios de ustedes ahorita en el momento de la adoración. Y muchos no se atrevieron a levantar su voz. Unos decían, ay, qué oso, van a decir que yo me quiero llamar la atención. Otros decían, no, ¿y si no es de Dios? Hay varias sonrisas que estoy viendo. Tienes que desarrollar dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia para que tú fluyas. No te apures que si te equivocas en público, el pastor en público va a decir, este hermano se equivocó. Pero así aprendemos. A menos de que tu ego esté tan grande que digas, no, yo no quiero que Dios me use. Ah, bueno, mucha suerte. Pero tenemos que atrevernos a creer en Dios. No nada más en la iglesia, es lo más fácil en la iglesia, pero allá en el trabajo, allá en la escuela, allá con tu familia, donde vayas, tienes que atreverte a creer en Dios y que Él actuará en todo lo que ocurre a nuestro paso en nuestros días del 2021 y aprender a tener una visión de fe, una visión donde todo va a tener que ver con Dios. Esa es una de las cosas que tienes que hacer ahorita. Dentro de media hora, 23 minutos entramos en la presencia de un nuevo año y yo quiero vivirlo en la presencia de Dios. Yo quiero vivirlo viendo a Dios y si no lo veo con mis ojos, lo veo con mis ojos de fe. Que los sentidos de la fe empiecen a que yo pueda ver espiritualmente, oír espiritualmente, hasta oler espiritualmente, que pueda reconocer espíritus alrededor mío. Y no estoy hablando de ser espiritista, estoy hablando de ser cristiano espiritual, donde vemos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos advierte en adelante. La palabra de Dios dice eso. Y esta palabra estaba al principio del año pasado. Y si lo hubiéramos entendido, a lo mejor hubiéramos enfrentado diferente el año. Por eso quiero decirte que 1 Corintios 2:9, leyendo la traducción en el lenguaje actual, dice, como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, que aman a Dios, ustedes aman a Dios, pues Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, que nadie jamás pudo escuchar, que nadie jamás pudo imaginar. Eso es para ti.
Dios nos dio a conocer todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Por eso Dios te puede decir lo que viene, lo que no ves con tus ojos materialmente, físicos. Y en el versículo 11 dice, pues nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando, ¿verdad? De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Versículo 12 dice que así Dios ha querido que su Espíritu venga a nosotros. Como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Ya lo hizo, pero no lo podemos ver con mis ojos. Y estoy acostumbrado a tomar decisiones lógicas, decisiones por consejo, decisiones porque el otro hace esto, y si el otro hace eso yo también lo quiero hacer porque a él le fue bien, y me pierdo la bendición preciosa que Dios tiene para ti, o para mí, porque yo no soy espiritual. Entonces nosotros no podemos vivir así, tenemos que ser espirituales, practicando un cristianismo verdadero y espiritual para poder descubrir las cosas que Dios tiene para nosotros, las cosas que Dios preparó para el 2021, las cosas que Dios preparó para ti. Son cosas, ¿sabes cómo? Que jamás nadie se imaginó, no se han escuchado, no se han visto. Eso es lo que dice la Biblia, cosas que no son comunes. Deja de ser común y corriente. Decía un hermano, yo nomás soy corriente. Bueno, deje de ser así. Empiece a vivir como Dios quiere, en el nivel que Dios quiere. Porque hay cosas maravillosas que nos estamos perdiendo, maravillosas. Por querer meterte a arreglar o hacer como el otro, o a ver lo que no te mandaron a ver. Y por no ser espiritual, nunca podríamos descubrir lo que Dios tiene para nosotros si seguimos siendo así. Por eso hoy es día de renovar mi compromiso con Dios. Todavía puedo renovar mi compromiso con Dios. Aprovecha, número 3 y último, aprovecha y crece. Aprovecha el cambio. Aprovecha el poder vivir este cristianismo, que el cambio sirva para vivir el cristianismo y que este cristianismo nos sirva para crecer, para no seguir como niños espirituales fluctuantes llevados por estratagema de todo viento de doctrina que viene y que yo escucho y que ahora voy para acá y ahora creo esto y ahora creo lo otro. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy, de por los siglos, y pasará el cielo y la tierra y todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí, pero yo no la he visto como Dios quiere que la vea. Por eso vivo a veces experiencias traumáticas, tristes, derrotas, situaciones que no tenía por qué vivirlas. Tenemos que aprovechar y hacer un compromiso con Dios para ser espiritual, para empezar a ver las cosas diferentes. Este año fue difícil, fue inesperado, pero nos debe traer buenas experiencias. Nadie veía al enemigo con todo el armamento más poderoso del mundo que teníamos aquí en Estados Unidos. No podíamos ver al enemigo para derrotarlo, para matarlo. Y todas las semanas de este año, especialmente las primeras, esperábamos que dentro de 2 semanas, no sé si se acuerdan, ya se terminara esto y nos dejaran salir, ¿no? Qué ilusos. Y digo, ahora viendo en retrospectiva, pues ya sabemos que no sabemos cuántos meses, más bien. Lo único que sabemos es que no sabemos. Pero va a estar así. Las circunstancias difíciles para nosotros, cristiano verdadero, te estoy hablando a ti. Las circunstancias difíciles para ti tienen que ser enseñanzas. ¿Cuántos aman a Dios? Pues a los que aman a Dios, todas las cosas, todas buenas y malas, todas las cosas, si amas a Dios y quieres entrar en su propósito, te va a ayudar para bien. Si amas a Dios y dices que amas a Dios, pero tú andas en lo tuyo y te
Te vale lo que diga el pastor, te vale lo que diga el líder, te da igual. Y tú tienes tus ideas. Bueno, yo no te garantizo que te va a ayudar para bien. La Biblia dice dos cosas: que amas a Dios y que respondes a un propósito conforme al propósito que has sido llamado. Y entonces hay la garantía que todo te va a ayudar para bien. Todo. Para estar en su plan, para estar en su camino. Nada te va a dañar, nada te va a hacer mal, pero necesitamos crecer en fe, necesitamos que crezcas por estas situaciones. No digo que no nos equivoquemos, todos nos equivocamos. Santiago dice, era el apóstol Santiago, no creas que era cualquiera ahí, el que barre la iglesia, no, que dicho sea de paso, el galardón es el mismo para el apóstol y para el que barre. Ese lo da Dios, ¿no? El del corazón. Pero dice el apóstol Santiago, ¿no? Un saludo para el apóstol Max que me está viendo. No, está viendo, quién sabe si me vea. Pero pues es la autoridad mía, es mi pastor. Y le doy gracias a Dios por él. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su pastor? Imagínate que se te enferme, que le dé tos y ya no pueda predicar, pues más chido, ¿no? Rápido nos vamos. Pues bueno, se trata de recibir el año juntos, como quiera nos vamos a quedar mínimo hasta las 12 aquí, para darle gloria y honra y los primeros minutos como primicia al Señor. Esto es tuyo, Señor, así como yo soy tuyo, te quiero dar mi vida. Los primeros minutos son para ti, en oración y adoración, hincado. ¿Qué te parece? Necesitamos crecer en espiritualidad, crecer en fe, crecer en acciones. ¿Sabes qué? Muchos dicen, no, ¿por qué me voy a sujetar a lo que piensa este? ¿Esa es su opinión? Yo creo que yo no. ¿Dónde dice la Biblia eso? Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué me tengo que sujetar a una persona mortal como yo, que se enferma, que es pecador? Una vez, fíjate, fue Eliseo, el profeta, el que le dijo a su siervo, no tengas miedo. ¿Cuántos tuvieron miedo en algún momento de este 2020? Sinceramente, los bien machos. De repente tenemos noticias y se nos derrumba la moral. Una llamada del médico o del jefe del trabajo. Enfrentas cosas que no esperabas y te llenas de angustia. Tu confianza en Dios decae o es probada, pero no la enfrentas como debes. Y entonces le dijo Eliseo el profeta, le dice al siervo de él, le dice, no tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos. El que está con nosotros es más grande, es más poderoso, puede hacer las cosas diferente y le gana al que viene contra ti, al que te quiere hacer daño. El problema es que no lo ves. Y sabes, la palabra de Dios dice que es por fe que tenemos que agradar a Dios y tenemos que tener fe. Tú no vas a arreglar el mundo. El mundo no lo descompusiste tú, ni te toca arreglarlo. Simplemente descansa en Dios. Hay personas que te quieren dañar, descansa en Dios. Hay situaciones que enfrentas que de repente pasas y no sabes cómo resolver, descansa en Dios y decídete. Tienes una decisión, esa sí depende de ti. O sigues como un niño o creces y crees. Creces en la fe. O sigues como niño enfrentando todo con miedo, con incertidumbre, como que no vivieras con Dios. O creces y haces un compromiso con Dios de estar tranquilo cuando Él te diga estate tranquilo, de ir adelante cuando Él te diga ve adelante, de hablar cuando Él te diga habla, y cuando te diga que te calles, te callas. Aunque tengas derecho de hablar, te callas. Decídete a seguir como niño o a crecer y creer. ¿Sabes? Confiar en Dios cuando yo lo veo. Si yo viera a Dios, no tendría chiste. Eso no es fe. Cualquiera cree en Dios y lo ve. El diablo cree y tiembla. El problema es que tú y yo no lo vemos. Y tenemos que sujetarnos a alguien que vemos porque Dios lo puso ahí. ¿Y sabes por qué? Tenemos que sujetarnos a alguien porque Dios le dio a él esa autoridad y ese trabajo y él ve en un momento dado cosas que nosotros no vemos.
No podemos ver físicamente el reino espiritual, pero podemos confiar en la palabra de Dios, que es la que me dice el pastor, que es la que me recita él siempre. Y cuando el pastor le falla la fe y él necesita, también le habla a su pastor, tiene un pastor. Todos estamos sujetos unos a otros. El reino espiritual se tiene que ubicar siempre en nuestra cabeza para enfrentar cualquier cosa que venga y poder ser victorioso. Y en Segunda de Reyes cuenta la historia, capítulo 6, que en Aram, o sea lo que es la Siria moderna, Eliseo le dijo al rey de Israel: los arameos vienen contra ti por tal parte y van a hacer esto y esto, y el ejército viene por un lado y el regimiento y el plan del rey es este contra ti. Y entonces el rey, sabiendo todo y cómo venía el enemigo, pues iba contra el enemigo y los emboscaba antes. Y cuando el rey de Aram se dio cuenta de que Eliseo veía cosas que no podía ver el rey, ¿y sabes por qué le iba bien a ese rey de Israel? Porque se sujetaba al profeta. ¿Qué vas a ver ese profeta del ejército, de la milicia, si yo soy a la mejor estratega militar y este no sabe nada más que la Biblia? Pues como se sujetaba ese rey a él, tenía victoria, ganaba. Y la palabra de Dios dice que el rey enemigo se dio cuenta, alguien le dijo, ya estaba buscando a quién, el topo, ¿verdad? ¿Quién es el que anda infiltrado en mis filas? Y va y le dice todo al rey de Israel. ¿Quién es el traidor? Y alguien le dijo: no es ninguno de tu gente, somos fieles a ti. Lo que pasa es que allá en Israel tienen un profeta y vive en tal parte. Y si tú ponlo en el GPS, te va a llevar directo. ¿Y sabes qué hicieron? El rey tomó un montón de su ejército y vino en contra del profeta. Mandó a matar a ese profeta, porque el diablo sabe que si no ves espiritualmente, ya la tiene hecha. Y vinieron los ejércitos y trajeron a Eliseo la noticia. ¿Sabes quién la trajo? Un criado de él, un siervo de Eliseo. Dice que subió a la montaña, Segunda de Reyes 6:15. A la mañana siguiente el sirviente del profeta se despertó temprano. Cuando salió afuera vio un ejército con carros y caballos que rodeaban la ciudad, y le dijo a Eliseo: maestro, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le respondió: don't be afraid, man. Era bilingüe Eliseo. Y le dijo: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego yo me imagino que el siervo de Eliseo estaba muy nervioso y estaba poniendo gorro y estaba diciendo, hasta que Eliseo dijo: voy a orar por este. Y dice que Eliseo oró, versículo 17, y dijo: Dios, te ruego que lo ayudes, no que nos ayudes, porque sabes que ya los había ayudado Dios, pero él no sabía. Y cuando alguien no ve, pues desespera. Y este desesperado: Señor, ábrele los ojos para que se den cuenta lo que sucede. Tú tienes que saber lo que sucedió en el 2020, pero ya pasó. Ahora vas a saber lo que va a suceder en el 2021 si estás en la línea. No me importa si eres un siervo o si eres un rey, no me importa si eres una persona que trabaja o eres un empresario, si eres una persona que tiene un oficio o eres un profesionista. No sé quién seas, si estás estudiando, si no estás estudiando, si sabes leer o no sabes leer. No sé quién seas, pero hay que sujetarse al siervo que Dios puso ahí. Hay que leer la palabra de Dios y hay que hacer lo que Él dice, aunque no nos guste, porque Él puso profetas, Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo y para el perfeccionamiento tuyo. A lo mejor no te va a gustar que te perfeccione. ¿Sabes? El pastor no se va a sentir si de repente ya no lo invitas a comer. ¿Sabes qué se va a sentir triste el pastor si ya no le haces caso? Eso sí. Pues no me invites a comer, yo tengo suficiente ya con lo que me como. Yo no soy normal como las gentes normales que comen 3 veces al día. Yo con una tengo.
El chiste no es cuántas veces comes, sino cuánto comes, ¿verdad? Ahí es donde me dejo caer. Pero bueno, vamos a dejar eso en paz. Haz un compromiso con Dios, renueva tu compromiso con Dios. Sabes, cuando tú lo haces, esto te va a hacer feliz, esto te va a hacer enfrentar el siguiente año diferente, esto te va a hacer que puedas venir a hacer cosas que no podrías sin Dios. Dice la palabra de Dios que el criado de Eliseo sintió lo mismo, sintió la protección de Dios cuando la vio. ¿Y sabes qué dijo Jesús? De ver y no ver. Cuando Tomás le dijo, wow, yo no creía, pero ahora que te veo ya creo, tú eres el Señor, tú eres mi Dios. ¿Sabes qué le dijo a Tomás? Más bienaventurado, o sea, más feliz. Y ahorita estamos a punto de decirnos a todos, feliz año, feliz año, feliz año. Ok, si realmente quieres darle sentido a esa frase y no es nada más un saludo, dice que más feliz, mucho más feliz es quien creyó sin haber visto. Dice que ese feliz año que sea en la fe de lo que no has visto, con la convicción de hacer lo que Dios quiere que hagas como iglesia. Dios quiere que hagas, que seas uno con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que cuando venga tiempo que ya te hayas olvidado a lo mejor de esta predicación, acuérdate de una cosa. Cuando digas, ¿dónde estás, Dios? No te veo. ¿Por qué? ¿No estás haciendo algo? O otros más dramáticos, ¿verdad?, que conozco ya. Quiero quitarme la vida, Señor, llévame contigo. No quiero vivir aquí que derrotado y que digan que soy tuyo, Señor. ¿Dónde voy a dejar tu nombre? Mejor llévame contigo, ¿verdad? La novela quincenal. Pero bueno, estás haciendo la segunda temporada de El Cristiano Dramático. ¿Sabes? Dios está ahí. ¿Cómo que dónde estás, Dios? Cree en Dios. Empieza a dar pasos de fe. Cuando lo veas ya no va a tener chiste. Digo, si Dios hace el milagro, que puedas ver a Dios y así vas a creer, pues no vas a agradarle igual. El chiste es creer en Dios y cuando vayas a su presencia, Él te diga, tú no me negaste, tú viviste en mi fe, yo ahora te confieso delante de mi Padre y delante de los ángeles de Dios. ¿Cuántos quisieran escuchar su nombre cuando llegues allá? En el tiempo que Dios te llame. Porque vivimos viendo maravillas, porque vivimos siendo bendecidos, porque vivimos en el plan de Dios y en la protección de Dios, porque confiamos en Dios. No tengas miedo, Dios es más poderoso. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esa es la palabra que Dios te quiere dar el día de hoy, que Dios quiere que entiendas, que Dios quiere que sepas, y no estamos solos. Yo quiero pedirle a mi esposa que pase aquí adelante. Y quiero pedirle a los ancianos que puedan pasar, que podamos juntos decir un compromiso delante de Dios. Y sí, pásenle con su esposa, por favor. Voy a empezar sin ustedes si se tardan más de 2 minutos. Pero creo que Dios quiere que, iglesia, no te sientas sola nunca. A lo mejor no puedes ver a Dios, pero puedes ver a esta gente. Y esta gente es de confianza. Queremos ponerte el ejemplo y queremos darte un consejo. Queremos cuidar de ti. Dios nos ha puesto en un compromiso muy grande. Y de ahí, de donde ustedes están sentados, va a sacar Dios para ir a otras partes. Ya se me está yendo a Houston acá esta familia. Pero no es que se esté yendo, es que Dios la está enviando. Y creemos que Dios va a hacer cosas grandes en Estados Unidos. Creemos que Estados Unidos necesita mucho más de lo que nosotros estamos dando. Sabemos que va a ser entre muchas iglesias, que vamos a estar juntos.
haciendo la obra de Dios. Pero yo quiero decirte, iglesia, quisiera que las de la alabanza se pusieran a trabajar de una vez. Y que podamos nosotros recibir el año de rodillas y aprovechar este tiempo para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en este 2020. Aprovechar estos últimos 4 minutos que tenemos para arrodillarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, gracias. Ora conmigo y dile: Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por este 2020, Señor. 366 días que han sido de retos, que han sido, Señor, diferentes a todo lo que habíamos vivido